Sea alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Estamos en plena Semana Santa, hoy es miércoles santo y como ustedes pueden ver en pantalla tenemos a nuestro querido amigo el doctor César Félix Sánchez. Vamos a tener un programa interesante, vamos a comentar sobre algunos personajes de la Pasión, especialmente Judas y el Buen Ladrón, pero hablaremos de algunos más si Dios quiere. Y bueno, Félix, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, padre. En medio de esta Semana Santa, como siempre, como muchos otros años, ya hemos estado compartiendo estos santos días y esperando conversar de estos temas que son bastante fascinantes, que esconden una profundidad que a veces es insospechada, ¿no? Muchas personas creen que ya conocen la historia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero siempre hay cosas mucho más profundas que es interesante conocer. Muy bien, César, pues vamos al punto. Quisiera partir de una oración colecta de la misa tradicional que se reza el Jueves Santo y el Viernes Santo. Es interesante que esta oración se repite ambos días en la liturgia tradicional y la oración colecta menciona precisamente a Judas y al buen ladrón, pero los menciona contrapuestos. Voy a leerla. Dice: oh Dios, de quien Judas recibió la pena de su pecado y el ladrón el premio de su confesión, haznos sentir el efecto de tu misericordia para que, así como nuestro Señor Jesucristo en su pasión dio a entrambos su merecido, así también, destruido en nosotros el error del hombre viejo, nos conceda la gracia de resucitar gloriosamente con él, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, esta oración contrapone a Judas y al buen ladrón. Es interesante. Y no sé, se me hace, algo quiere decir la Madre Iglesia con que se rece el jueves y el viernes. Me parece muy interesante. ¿Qué piensas? Yo creo que sí, porque contrapone a dos pecadores, ¿no? A dos pecadores, a un pecador que amó a nuestro Señor, pero lo amó mal. Eso podemos profundizar después, que es el caso de Judas. ¿No? Y otro pecador que, como diría San Juan Crisóstomo, era un ladrón que se robó el cielo. ¿No? Porque viendo a un aparente bandido, como estaba nuestro Señor, al lado de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué podía pensar? ¿No? Sabía algo probablemente el buen ladrón de todo lo que había ocurrido en Jerusalén los días anteriores, pero la fuerza del patíbulo de la cruz donde él estaba, otro ladrón estaba, le haría pensar también, humanamente hablando, que se trataba de otro delincuente. Pero este ladrón traspasaba la cortina de la carne, ¿no? Y viendo a un delincuente aparente, reconoció en él a Dios. Y por eso, dice San Juan Crisóstomo, recibió una promesa que no recibieron ni Moisés ni Abraham. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y, a ver, en los últimos años he escuchado muchas reflexiones como tratando de salvar a Judas de la condenación. Me da la impresión a mí que en la tradición se ha considerado a Judas como condenado. Obviamente no es un dogma de fe. Sí, La iglesia no va exacto. a condenar como dogma de fe, no va a ser lo contrario a una canonización con respecto de Judas, si no es necesario, ¿no? Pero, bueno, están las palabras del Señor que dijo: hay de aquel que me va a entregar, más le valdría no haber nacido. Yo pienso que cualquiera que finalmente termine en el cielo, pues no se le aplicarían esas palabras. Más le valdría no haber nacido, ¿no? Claro. Pero, Eh, ¿qué piensas tú? el, el consenso de los teólogos y los padres de la iglesia y los apóstoles mismos, que también eran maestros y teólogos, nos hablan de la suma probabilidad
de la condena de Judas. La suma probabilidad. No podemos establecerlo con certeza porque no se puede establecer con certeza que nadie esté en el infierno, pero sí se puede hacer un juicio basado en la probabilidad. Es decir, si murió como murió, como consta que murió, lo más probable es que haya condenado su alma. Ahora, la pregunta es ¿por qué condenó su alma? Ahora bien, el más le valiera no haber nacido, como apunta, que dice nuestro Señor, como apunta Papini, Giovanni Papini en su Historia de Jesús, ¿no? Que es uno de los grandes libros de la generación de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, respecto a la vida de Cristo, y que es un libro muy hermosamente escrito, y aunque el autor es un literato antes que un teólogo, es un muy profundo e ingenioso buscador de misterios a través de las paradojas, ¿no? De esta historia dramática de la pasión. Pero bueno, Papini apunta que esta exclamación de nuestro Señor, más le valiera no haber nacido, es una manifestación de piedad hacia Judas. Y lo es, en verdad. ¿No? O sea, no es que nuestro Señor lo esté condenando así, diciendo, te voy a condenar antes de su juicio personal, no, sino simplemente está manifestando una gran compasión por Judas. Y eso, hasta ahí Papini. Pero cuando uno analiza las fórmulas de compasión, especialmente de autocompasión, ¿no? Por los propios pecados o por el sufrimiento que se encuentra en la Septuaginta, ¿no? En el Antiguo Testamento hebreo, uno encuentra en su poesía especialmente, que es la poesía religiosa del pueblo hebreo, cuando, por ejemplo, Job manifiesta su gran pesar, ¿no? Y se compadece de su situación, también alude al día de su nacimiento, ¿no? Entonces, y en el libro de Lamentaciones y en otros lugares hay fórmulas semejantes a la que realiza nuestro Señor respecto de Judas como manifestación de la gran piedad que le tiene a Judas. Porque hay que recordar que en el último momento en donde Judas y nuestro Señor conversan, como nos lo trae San Mateo, ¿cuál es la última manera como se refiere nuestro Señor a Judas? Como amigo. Amigo. Y era un amigo. Ahora, fue un amigo que no amó como Dios quería ser amado, como Dios le había enseñado a amar. Y ese es, creo, el secreto de la historia de Judas. Que a veces amamos a Jesús de una manera desordenada y eso nos puede llevar a la condenación. Por eso es que Dios permite la condenación de Judas, siguiendo este consenso teológico que nos habla de la alta probabilidad de que Judas haya sido condenado, para enseñarnos que el amor de Cristo es una cosa seria y que el amor de Cristo tiene que estar acompañado de la fe en Cristo. Porque si lo amamos como no corresponde, puede hacer que acabemos entregándolo y condenándonos. Y creo que para eso sería interesante profundizar en Judas, incluso en su patria, ¿no? ¿Por qué se le llama Iscariote? Porque nació en Keriot o Cariot. Cuando uno revisa esos mapas de la Palestina que a veces algunas ediciones de la Santa Biblia tienen, se ve que en el extremo de la Palestina, en el extremo norte, colindando con la Fenicia, está Galilea. Y en el extremo sur, colindando con Idumea, que es casi Arabia, que es un lugar desértico y difícil, está la ciudad de Hebrón, que está atravesada por un río. Y al otro lado del Hebrón se encuentra, que es el último río, porque todo lo demás ya es muy duro, una zona montañosa y desértica, cercana al Mar Muerto, entre Gaza y el Mar Muerto, ¿no? Es esta parte sur de Palestina, al sur de Jerusalén, al sur de Belén y muy al sur de Galilea, donde está la aldea de Cariot o Keriot, donde nació, ¿no? Judas. Hay un libro de un autor español
de inicios del siglo XX llamado Gabriel Miró, que se llama Figuras de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, y que es un libro literario de reconstrucción del momento de la pasión de nuestro Señor, pero que también está lleno de información interesante porque este Gabriel Miró, en el tiempo en que escribía el libro, había sido contratado como director de la Enciclopedia Católica de Barcelona. Entonces ya había recogido un grupo de arqueólogos, historiadores sagrados para ir generando una enciclopedia católica que al final no fructificó, pero estudió el tema y además él mismo en ese libro se lo dedica a su madre y dice: a mi madre que tantas veces me contó la historia de la pasión cuando era niño. Pero bueno, y él pone estas palabras en la boca de Judas: judío soy, que está mi aldea a la otra parte del Hebrón, casi a la linde del país idumeo. Y dice que es una tierra muy, muy dura, una tierra montañosa, llena de abrojos, ¿no? Llena de cardos, y que se diferencia de la Galilea, que es más fértil, porque es cierto, la Galilea es una región que, por ejemplo, el lago de Tiberíades provee de pescado. Hay árboles, no se llega al extremo de fecundidad que tiene el Líbano, ¿no? Lo que sería la Fenicia, que es mucho más fértil, que tiene un clima eh, más templado. Pero la Galilea es una mejor tierra que Keriot, que es, en palabras del Judas Iscariote de Miró, una dice, ¿no? Judío soy, que está mi aldea a la otra parte del Hebrón, casi a la linde del país idumeo, mas allí las gentes son duras como sus montañas, montañas que hieren al tocarlas. Judío, judío soy, pero todo mi país es de cardos y quebradas, no así la Galilea, tierna de pastura, gozosa de frutales, y las gentes agradables a Jehová por su misericordia. Y esa es la tierra de Judas Iscariote. Ahora, en el capítulo 6 de San Juan, que es el capítulo del sermón eucarístico, ahí se habla un poco de la impiedad de Judas, pero se le presenta de la siguiente manera. Se le presenta, voy a enchufar mi computadora que se está yendo a la batería un ratito. Se le presenta como Judas, hijo de Simón Iscariote. Ahora, ¿qué significa eso? Esto puede parecer algo muy sencillo, pero en verdad es algo bastante elocuente. Se nos dice que Judas es hijo de una persona, y de acuerdo a la manera como se presentaba a las personas en el tiempo del Israel antiguo, quiere decir que es un hijo legítimo. Es un hijo legítimo de Simón Iscariote, que su padre vivía entonces también en la aldea de Keriot. Y eso implica que tenía, aunque vivía en un lugar pobre, como podría ser esta frontera meridional de la Judea, sí tenía cierto arraigo, porque su padre también había vivido en esa aldea y él y era originario de esa aldea. Entonces probablemente sea una persona que sí tenía cierto arraigo en una zona pobre de la Palestina, pero probablemente si tenía cierto arraigo era de alguna familia de solar conocido, con algún rango en ese lugar, ¿no? Ahora, otro dato interesante que encontré, ¿no? Es que la primera mención en el Evangelio según San Mateo a Judas es interesante, ¿no? Porque en el capítulo 10, que es cuando llama a los discípulos nuestro Señor, los llama y les da ciertos poderes, ¿no? Poderes sobre los espíritus impuros para lanzarlos y para curar toda enfermedad. Es decir, les da poderes de lo que los hebreos llamaban un hakim, un curador, un curador itinerante, tanto de males preternaturales atribuidos a la acción demoníaca y atribuibles a la acción demoníaca, porque la acción demoníaca era muy antes de la encarnación del verbo,
La acción demoníaca extraordinaria a través de posesiones o vejaciones era muy común, pero también para curar dolencias naturales, ¿no? Y hace luego el apóstol San Mateo el recuento de los discípulos por sus nombres. Y dice, Judas el Iscariote, el que lo entregó. Marcos, en el capítulo 3, de manera semejante, 3:19, dice, Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Pero en San Lucas 6:16 se dice, y Judas Iscariote que fue traidor. Tanto San Marcos como San Mateo usan formas de un verbo griego que es el verbo paradidomi. ¿Y qué quiere decir el verbo paradidomi? Entregar, transmitir, dar, conceder, ¿no? Transmitir por tradición, incluso, ¿no? La tradición es la paradosis, ¿no? En griego, la tradición. Y el último significado, estamos tomando aquí la acepción del diccionario de Pavón, de Urbina, del editorial Vox, el último sentido es entregar a traición. Entonces es un término amplio, el que usan tanto San Mateo como San Marcos. Pero el que usa Lucas es prodotes. Y prodotes solo significa traidor. No significa otra cosa. Entonces, aquí vemos que San Mateo usa un término más amplio que puede referirse a muchas más cosas, el que lo entregó, mientras que Lucas dice traidor. Así, exactamente. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué diferenciaba Lucas de San Mateo? Que San Mateo había conocido a Judas personalmente. Había sido uno de los 12 apóstoles. Mientras que Lucas no lo había probablemente conocido personalmente, porque recordemos que Lucas era discípulo de San Pablo, acompañó a San Pablo, y probablemente le haya venido después, ¿no? Muy seguramente él vino después, ¿no? Entonces vemos que parece tener un cierto escrúpulo. Y es curioso porque el único evangelista que se ocupa del fin de Judas es también San Mateo. Y hay muchas otras cosas más, ¿no? Juan lo presenta, la primera presentación que el apóstol San Juan hace de Judas es en la reacción al sermón eucarístico de Jesús. Dice, muchos pues de los discípulos que lo oyeron dijeron, duro es este lenguaje, ¿quién sufre al oírlo? Y nuestro Señor dice, pero es que hay algunos de entre vosotros que no creen. Y continúa, y por ventura no os he elegido yo a los 12, sin embargo de vosotros uno es diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este era quien le habría de entregar. Entonces aquí vemos que ya tenemos un segundo apelativo para Judas. En San Mateo es el que lo entregó, San Marcos igual, Lucas lo llama traidor, pero aquí la manera primera como lo presenta San Juan es como diablo en la ipsísima verba Christi, es decir, nuestro Señor Jesucristo lo llama directamente diablo. Ahora eso puede despertar cierta perplejidad. ¿Cómo diablo? ¿En qué sentido diablo? Judas es un ser humano, evidente es un ser humano, no es un demonio, no es un ángel caído. Entonces nuestro Señor está haciendo uso de una metáfora, pero una metáfora muy grave. Solo hay otro apóstol a quien lo apela de manera semejante, que es a San Pedro, a quien le dice, apártate de mí, Satanás. Ahora, es interesante ver la nota que hace Monseñor Straubinger sobre este pasaje. Dice lo siguiente, Monseñor Straubinger. Jesús entrega a nuestra meditación esta sorprendente y terrible verdad de que el hecho de ser auténticamente elegido y puesto por Él, por Jesús, no impide ser manejado por Satanás.
Entonces, lo que dice nuestro Señor a llamar diablo a Judas, que me parece a mí más grave que incluso más le valiera no haber nacido, porque como hemos visto, más le valiera no haber nacido es una expresión formulaica de compasión. Cuando le dice diablo es más grave, porque le está diciendo que está siendo manejado por el diablo. Es decir, nuestro Señor denuncia a uno de sus apóstoles como manejado por el diablo. Por eso cuando yo escucho el mensaje de Nuestra Señora en la Salet, yo no me horrorizo, porque la Santísima Virgen está haciendo uso de las mismas palabras que hizo nuestro Señor respecto a un apóstol. ¿Qué más no podrá decirse quizás de algún sucesor de los apóstoles, ¿no? En fin. Y luego la siguiente presencia de Judas en, en el Evangelio según San Juan es en Judas 12, en Juan 12:5, ¿no? ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios y se dio a los pobres? El famoso episodio en donde una mujer unge a nuestro Señor con un perfume carísimo. Dijo esto, dice San Juan, no porque le importasen los pobres, sino porque era ladrón y como guardaba la bolsa, hurtaba lo que en ella se echaba. Entonces, aquí ya tenemos otro epíteto para Judas, ladrón. San Lucas, traidor. Nuestro Señor Jesucristo, diablo. Y San Juan, ladrón. Pero hay un último epíteto, ¿no? En San Lucas es interesante ver cómo han narrado los evangelistas el último coloquio entre nuestro Señor y Judas. No el penúltimo, que es en la cena, sino el último que ya es en el huerto de Getsemaní. Lucas 22:48, cuando es el episodio en el huerto de los olivos, que recordaremos mañana en la noche, en donde Judas se acerca con la policía del templo, ¿no? Con gente armada, con palos y con espadas, para capturar a nuestro Señor, y lo besa, ¿no? Y Lucas 22:48 pone en boca de nuestro Señor las siguientes palabras: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, y no hay palabras de Judas. Pero en Marcos 14:45 solo están las palabras de Judas, no las de nuestro Señor. Luego, acercándose, dijo: Rabí, maestro, y le dio un fuerte beso. No hay palabras de Jesús. Pero hay un solo evangelista en donde el diálogo está completo, donde hay palabras de Jesús y palabras de Judas. ¿Y qué evangelista cree usted que es? San Mateo, nuevamente. En Mateo 26, 49, 52, Judas dice: salud, maestro, y nuestro Señor le responde: amigo, a lo que has venido. Entonces tenemos ya otro epíteto para Judas. Primero, traidor según San Lucas, diablo según nuestro Señor, ladrón según San Juan, y ahora amigo según nuestro Señor Jesucristo. Qué paradoja, qué misterio, qué misterio. Y curiosamente, el único evangelista, como ya dijimos, que cuenta la desesperación de Judas, cuando Judas ve en la mañana del viernes que después del segundo interrogatorio a Jesús, el Sanedrín lo condena a muerte, dice lo siguiente San Mateo, Mateo 27:3. Entonces Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido sentenciado a muerte, arrepentido, dice, ¿no? Pequé entregando sangre inocente, y devuelve el dinero. Y en el siguiente versículo, Mateo 27:5, dice San Mateo: y marchándose de allí se ahorcó. Es el único evangelista que nos habla del fin de Judas.
no le quiere decir traidor. Dice que ha entregado a nuestro Señor haciendo uso de un recurso eufemístico sin mentir, es decir, diciendo lo que lo había traicionado. Trata de usar un término de significación más amplia, que siempre es un recurso eufemístico. Para poner un ejemplo, supongamos que un amigo mío toma más en una fiesta. Y yo digo, mi amigo tomó. Puede haber tomado muchas cosas. Yo sé que me refiero a que tomó alcohol, pero digo tomó. Y otra persona que no es su amiga dice, este es un borracho. Es la misma diferencia que hay en el tratamiento de Judas entre San Mateo y San Lucas. ¿Aló? Sí, todo se escucha bien. Perfecto, perfecto. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, y es el único que cuenta el final de Judas. Los otros evangelistas no cuentan. La otra referencia al final de Judas está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde San Pedro cuenta una versión un tanto distinta del fin de Judas, donde dice, y habiendo caído de cabeza, reventó por en medio y se le salieron todas sus entrañas. Eso lo dice San Pedro en un discurso que está dando al pueblo, ¿no? Entonces, Papías de Hierápolis, que era discípulo de San Juan, tiene una interpretación que combina ambas descripciones, ¿no? San Mateo dice que se ahorcó y San Pedro, en este discurso en los Hechos de los Apóstoles, narrado por San Lucas, que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de caer de cabeza, reventar por en medio y que se le salen todas sus entrañas. Y la interpretación de Papías de Hierápolis es que ocurrió todo. Es decir, Judas se colgó de un árbol, pero el árbol se rompió y se cayó de cabeza y se quedó un tiempo más hasta que habría tenido algún tipo de hemorragia interna o algún tipo de problema que habría provocado que estalle, ¿no? Que se rompa. Ahora, Tomás de Quincy, que es un autor inglés del siglo XIX, un autor romántico, agudo, ¿no? Él tiene una teoría al respecto. Él dice que aquí hay un problema de traducción, que en verdad ese en medio y esas entrañas son lo que los romanos, lo que los latinos llamaban el precordia, es decir, el pecho. Y en la poesía latina, el cor, el corazón, en la poesía latina clásica, se refería a los afectos, pero a los afectos más apasionados. En cambio, el precor o el precordia, el pecho, era a las pasiones más nobles. Y por eso cuando ellos tenían algo en su pecho o algo atormentaba su pecho, era algo que tenía que ver con pasiones nobles, ¿no? Entonces, lo que dice Tomás de Quincy es que a Judas se le rompió el corazón, como diríamos ahora, es decir, se le rompió el pecho. Es decir, se sintió desesperado, se sintió sufrió mucho, ¿no? Y por eso acabó desesperándose, ¿no? Ahora, esa es la teoría de De Quincy, pero no hay forma de probarla porque no sabemos si Judas utilizaba, o los evangelistas, o San Lucas, utilizaban fórmulas de la poesía latina clásica, ¿no? Entonces no hay forma de saberlo, ¿no? Entonces, probablemente no, ¿no? Pero es interesante ver, ¿no? Esto de, entonces, ¿por qué San Mateo se ocupa tan especialmente de Judas? ¿Y usted se acuerda, padre, a qué se dedicaba San Mateo antes de entrar al apostolado? Sí, era cobrador de impuestos, no publicano. Sí, era publicano y cobrador de impuestos. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿por qué siendo él el cobrador de impuestos y el publicano, no se ocupaba él de la bolsa de los apóstoles? Si él sabía más o menos cómo manejar dinero, si era un financista público, un contador, diríamos ahora, ¿por qué no fue él el tesorero de los apóstoles? Y yo creo que precisamente por eso, porque como había sido su labor previa a su conversión, el haber estado lidiando con dinero, una vez convertido no quiso ocuparse de esos asuntos tan pedestres y quiso renunciar a su vida anterior. Y por eso se nombró a otro como tesorero. Y claro, como él sabía más de tesorería,
quizás incluso haya tenido una relación especial con él para formarlo en quizás recibir eh, dinero, porque aquí hay que tener en cuenta algo. Nuestro Señor tenía, o sea, había resucitado a la hija de Jairo, que era un líder de la sinagoga. Entonces, nuestro Señor seguramente estaba recibiendo donaciones, y no creo que escasas. Entonces, la bolsa no era tan sencilla, ¿no?, de llevar. Entonces, yo creo que quizás haya habido una amistad entre los apóstoles Mateo y Judas. Y por eso yo creo que San Mateo sufrió tanto esta prevaricación y traición de Judas, que por eso se refiere delicadamente a él, en lugar de decirle traidor como San Lucas, por haberlo conocido, usa el eufemismo del que lo entregó. Y por eso también yo creo que fue el que más se dedicó a investigar posteriormente cuál fue el destino de Judas. Por eso es que nos trae completa la conversación del Getsemaní, y por eso también nos trae el relato de su desesperación, de la desesperación de Judas, ¿no? Entonces, y eso le da un poco de tintes más trágicos al destino de Judas, ¿no? Porque es obvio que nuestro Señor vio algunas virtudes en Judas antes de su traición, y por eso lo llevó al apostolado, ¿no? Porque, claro, alguien diría, pero no, es que Jesús quería traer a alguien que cumpla la profecía. El asunto es que Judas expulsó demonios. Judas curó personas. Entonces nuestro Señor no iba a poner a cargo del apostolado con personas inocentes a una persona que fuera desde siempre un archidelincuente. Es decir, tuvo virtudes Judas, y tuvo amigos, y Jesús fue su amigo, y San Mateo fue su amigo. Sin embargo, Imaginemos también. Sí. ahora, ¿por qué entrega Judas a Jesús? Fíjate, me llamó la atención leyendo La Pasión estos días. eh, Mateo dice que Judas es el que va a buscar a los sumos sacerdotes y les dice, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Eh, Claro. ¿Por qué lo entregó? ¿Por dinero? Esa es la teoría tradicional, y no necesariamente es falsa. Es la teoría básica. Es usted seguramente alguna vez ha revisado, ha leído el libro de el padre Luis de la Palma, Historia de la Sagrada Pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es un libro de 1624, un clásico del siglo de oro. Y ahí trata de explicar qué ha pasado con Judas, ¿no? Y dice lo siguiente: empezó la perdición de este apóstata infeliz y miserable por la codicia. Por la codicia empezó a perder el gusto, según el padre Luis de la Palma, y a cobrar odio y aborrecimiento a la doctrina y persona de Jesús. Finalmente no creía en él y murmuraba contra él. Y el padre Ricciotti, en este también otro gran clásico de estos días, que yo recomiendo siempre, que es La vida de Jesucristo, del padre Ricciotti, dice lo siguiente, ¿no? La catequesis primitiva, es decir, los primeros padres y escritores eclesiásticos, nos dice lo siguiente: la catequesis primitiva no nos da otra razón sino el amor de aquel hombre al dinero. Es decir, se corrompió por la codicia. Y esa visión clásica no es falsa. Es decir, queda claro de las Sagradas Escrituras que Judas tenía un problema con el dinero. Y yo creo que esa es una lección para todos los hombres de iglesia de todos los tiempos, incluso de la iglesia primitiva, y también para los fieles católicos, ¿no? Y creo que también hemos atestiguado en nuestra época muchas grandes obras de la iglesia, obras espirituales me refiero, no materiales, congregaciones, fundadores, obras pías, instituciones para administrar las obras de la religión corrompidas,
destruidas por el amor al dinero, ¿no? Pero también hay otras interpretaciones. Está la de Tomás de Quincy, ¿no? Que es este autor inglés que tiene un ensayo que se titula Judas Iscariote. ¿No? Y él sostiene una cosa muy sugerente, que el problema de Judas fue la incomprensión del mensaje de Jesús más la presunción de comprenderlo. ¿Por qué? Porque evidentemente tampoco los apóstoles comprendían a la perfección lo que les estaba diciendo Jesús, especialmente respecto a su destino de subir a Jerusalén y padecer por los pecados. De ahí que San Pedro no quisiese este destino y nuestro Señor haya tenido que amonestarlo diciéndole: apártate de mí, Satanás. Pero no tenían esa presunción de comprender. Ahora, el contexto de Quincy nos presenta el contexto de Judea, que después Flavio Josefo, una generación después, nos lo presentará como aún más grave, lleno de atentados terroristas, asesinatos selectivos en los momentos previos a la rebelión de Juan de Guiscala, la rebelión que terminaría con la destrucción del templo en el año 70. Pero bueno, lo que nos dice de Quincy sobre la Judea de aquel tiempo era que se vivía un fermento de doctrinas revolucionarias en toda Judea. Y a eso habría que añadirle el temperamento insurreccional de la sociedad judía y el carácter anárquico de las esperanzas de los judíos, ¿no? Entonces, Judas quería que se establezca este reino de Cristo, este reino mesiánico. Él quería que se establezca el reino mesiánico. Pero había algo que lo impedía. Y eso que lo impedía era el carácter mismo de Cristo, según de Quincy. Y el juicio que hace Judas de Cristo es que Cristo estaba sublimemente dotado para la especulación, para la teología. Pero como la gran creación de Shakespeare, el príncipe Hamlet, poco preparado para las decisiones y para la acción. Esta es una idea que de Quincy toma de ciertos pensadores alemanes, entre ellos probablemente Hegel, que ya hablaban de que Cristo había hecho un gran servicio a la humanidad al traer la religión de nuevo al corazón, antes que a preceptos muertos externos como los fariseos. La religión le había traído a la subjetividad, acierto según ellos, ¿no? Pero que el gran problema de Jesús era que no quería transformar el mundo, que no podía actuar. ¿Y qué es lo que quiere Judas? Judas quiere acelerar la acción de Cristo. Se volvió fundamental, dice de Quincy, por lo tanto, desde la perspectiva de Judas, que su señor se viera obligado a precipitarse hacia la acción por una fuerza externa y se encontrara forzado en el centro de los movimientos populares. Es decir, lo vamos a lanzar a la piscina. Lo vamos a lanzar a la piscina. Y aquí de Quincy dice: Judas era el más experto en cosas terrenales de los discípulos. ¿Y por qué llega a esa conclusión de Quincy? Porque era el que hacía la compra, era el tesorero. Entonces era el que tenía que lidiar con mucha gente, ¿no? Pero tuvo un craso error: confiar en el populacho de Jerusalén. Y cito directamente de Quincy, ¿no? Fue, según mi interpretación, un crimen consecuencia de un notable y terrenal orgullo que no buscaba trabar y menos aún traicionar los propósitos de Cristo, sino por el contrario promoverlos. Pero ¿de qué manera? Con medios absolutamente opuestos a su espíritu. Es lo que se puede, en lo que se puede juzgar, fue un intento de seguir las enseñanzas de Cristo con armas tomadas del maligno. Ese sería el error de Judas. Querer seguir a Cristo, pero tener a Cristo como, al reino de Cristo como finalidad, pero utilizar medios del maligno, medios intrínsecamente malos. Entonces, en esta interpretación de Quincy, que se ha hecho conocida, incluso algunas películas de la Pasión ponen como el argumento de Judas, es decir, que Judas quiere entregarlo
para que Jesús se vea obligado a Actuar. actuar milagrosamente y propiciar la llegada del reino. Y cuando ve que Jesús mansamente se ofrece a la muerte, ahí se da cuenta que se ha equivocado. En fin, pero es una interpretación romántica de Jesús. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? O sea, la Escritura nos ha manifestado la codicia de Judas, su carácter maligno. Pero la palabra amigo, que es la última manera como se dirige a nuestro Señor Jesucristo Judas, es la que nos sigue intrigando. Papini dice lo siguiente: amigo, es la última vez que Jesús habla a Judas, y aún en este momento no sabe hablar otra palabra que la acostumbrada, que aquella que le dirigió la primera vez. Aquí hay que entender qué significa el término filos. En el mundo clásico, en el mundo griego, ¿qué significa amigo? ¿No? En nuestro mundo actual, amigo significa cualquier cosa, ¿no? Amigo significa un seguidor en redes sociales, e incluso en el Perú, no sé si sea en México, amigo es una manera como te refieres a un desconocido, cuyo nombre ignoras. Entonces, por ejemplo, en el sistema muy informal y precario de transporte público, entre comillas, porque no es un transporte público que tenemos en el Perú, por lo menos fuera de Lima, ¿no? Cuando el chofer del transporte o el boletero, ¿no? El que cobra el pasaje, quiere que las personas avancen hacia la parte, mejor dicho, retrocedan hacia la parte posterior del vehículo para abrir espacio y seguir llenando de gente el vehículo, dicen amigo, péguese, amigo. Es decir, siempre el amigo es el desconocido. No, pero en el mundo clásico, filos quiere decir, esa amistad implica igualdad y reciprocidad, es decir, una cierta igualdad, ¿no? Decía Aristóteles que la amistad no podía darse entre un amo y un esclavo, porque no eran iguales, ¿no? Porque el amo, aunque fuera noble y bueno, siempre iba a ver en su esclavo, en la medida que su esclavo era su esclavo, un cierto interés en preservarlo, porque el esclavo era su propiedad. Y por otro lado, el esclavo, aun siendo el amo noble y siendo el esclavo también bueno, de buenos sentimientos, mejor dicho, de buenas costumbres, ¿no? Siempre iba a tender a ver en el amo al señor, al dueño, y nunca podría ser una relación libre como requiere la amistad. Y por lo tanto la amistad requiere una cierta igualdad y una cierta reciprocidad. No hay amistad no correspondida. Ahora alguien dirá, usted está hablando de la concepción de amistad que tenían los griegos. Pero nuestro Señor no era griego. Nuestro Señor era galileo. Y los galileos tenían a la ciudad de Séforis, cerca, que era la capital de Galilea. Tenían a la Cesarea Marítima, Séforis, que después será refundada por Herodes como Tiberíades. Entonces, habían sido expuestos a muchos conceptos griegos, e incluso los judíos de más al sur, ¿no? Siempre los galileos habían sido vistos como muy cercanos a el mundo clásico. Incluso hasta su apariencia era distinta. Y los mismos judíos del sur de Jerusalén, etcétera, y de Judea, los veían raro a los galileos. Incluso había mucho rubicundo en Galilea, ¿no? Había muchas personas con apariencia cercana a la que tienen todavía los libaneses, ¿no? Mientras que los judíos del sur, ¿no? Eran un poco más oscuros. Pero bueno, esa es una digresión. Pero, por ejemplo, nuestro Señor utiliza el término para referirse a los fariseos de hipócritas. Y les dice, fariseos, ustedes son como los hipócritas. ¿Pero qué en verdad dice? Hipocrités, hipocritiqué.
¿Qué es la hipocritiqué? La hipocritiqué es cuando los oradores adoptan una pose, ¿no? Todos los elementos circunstanciales cuando el orador va a recitar su discurso. Es la actuación, es el actor, más propiamente el actor enmascarado es el hipócrita, en las obras teatrales griegas. Entonces, cuando nuestro Señor es el primero en utilizar el término hipócrita como insulto. Es decir, lo que les dice literalmente a los fariseos, ustedes son como los actores enmascarados de las tragedias de los griegos que hacen un papel para que los vean, refiriéndose a su religiosidad externa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro Señor estaba expuesto a la cultura griega. Probablemente hablase griego. El griego era la lengua franca de aquel periodo. Entonces, sí sabía lo que significaba la amistad, porque ya también habían sido incluso los israelitas habían tenido ya muchos contactos con el mundo clásico, y la cultura clásica era la cultura elevada. Incluso los, eh, los nombres de algunos de sus discípulos galileos eran nombres griegos, como Felipe. Entonces, nuestro Señor sabía lo que decía cuando le dice a Judas filé, le dice en vocativo, le dice amigo. Entonces eso implica que nuestro Señor amaba a Judas, y eso nos puede parecer totalmente comprensible. ¿Pero Judas correspondía a Jesús? Esa es la pregunta. Y Ricciotti, en otro pasaje, dice lo siguiente, ¿no? Si Judas no hubiese sentido por Jesús un amor tan grande que quizás prevalecía el experimentado hacia el oro, no habría restituido el dinero ni renegado de su traición. Es decir, aquí el padre Ricciotti admite que la codicia, que era la visión clásica de la traición de Judas, también tenía un papel. Pero no solo eso, sino Judas también amaba a Jesús. Incluso lo amaba más que amaba el dinero, Judas. Ahora bien, si amaba a Jesús, ¿por qué le traicionó? Sin duda porque su amor era grande, pero no indiscutible. No el amor generoso, luminoso y confiado de un Pedro o de un Juan, sino que contenía algo fumoso y oscuro. ¿En qué consistía este elemento oscuro? Lo desconocemos. Y probablemente será siempre para nosotros el misterio de la suma iniquidad. Pero el padre Ricciotti, que es un gran filólogo y arqueólogo sagrado e historiador, como buen investigador dice, va a ser para siempre un misterio, pero voy a esbozar 3 hipótesis. La primera hipótesis: no pudo tolerar perder la estima del maestro. Porque en San Mateo se pone el episodio de la traición de Judas, ¿no? Cuando Judas empieza ya a querer conspirar contra nuestro Señor, después del episodio de la unción de nuestro Señor por la mujer. Entonces, se presenta como, sin quizás no una posterioridad cronológica en el tiempo, sí una posterioridad ontológica, es decir, como diciendo que por ese escándalo de haber sido ungido con este perfume riquísimo, eso de alguna manera habría ocasionado la traición de Judas. ¿Y por qué? Porque lo que dice Ricciotti es, Judas se habría informado de que le habían denunciado ante Jesús como defraudador y habría entrado en crisis. Ahora, nosotros no podemos entender eso, ¿no? Es decir, si yo sé que me van a denunciar ante una persona que quiero mucho, ¿qué podría hacer? Tratar de escaparme, ¿no? Pero aquí tenemos un acto
que corresponde a un amor desordenado, ¿no? A veces ocurre que hay personas que cuando ven que una relación que tienen con otra persona va a llegar a su fin, prefieren que se caiga totalmente el kiosco, ¿no? Muera yo y los filisteos, ¿no? Podríamos decir que Judas habría dicho, antes muerto que ya no ser su amigo. Antes muertos todos que no ser su amigo, ¿no? Entonces, eso habría sido un recurso de la desesperación que lo lleva a entrar en crisis y actuar de manera errática. Pero Pedro no desesperó, apunta Ricciotti, ¿no? Aún ante algo peor, porque, a ver, Judas habría desesperado, en esta primera hipótesis, habría tenido una primera desesperación por el miedo que tenía a que lo denuncien ante Jesús por ser ladrón, los otros apóstoles. Y por eso dijo, antes que perder mi relación con Jesús, antes de que Jesús sepa que yo lo he traicionado y que he sido desleal al robarle, voy a traicionarlo más y voy a entregarlo para que nunca se entere de lo que pasó. No sé, o sea, sería una cosa muy, casi un brote psicótico por parte de Judas, ¿no? Y además, Pedro, ante una mayor gravedad, como haber negado a nuestro Señor, porque entre robar la bolsa de los apóstoles y traicionar a nuestro Señor, Pedro no desespera, y Judas había visto eso, ¿no? Ahora, la segunda hipótesis es que comprendió más sagazmente que los apóstoles en qué consistía el reino de Cristo, según Ricciotti. Comprendió, nos dice el padre Ricciotti, que no sería un reino mundano que aportaría poder material a los futuros cortesanos, y por eso quería, luego de tantos esfuerzos, sacar alguito. Es decir, se dio cuenta, él se había embarcado en un proyecto político y descubrió que era un proyecto espiritual. Se sintió defraudado y dijo, bueno, tendré alguna ganancia material de esto. Ahora, Ricciotti mismo, vamos a citarlo en sus palabras, porque acabo de leer mis apuntes sobre Ricciotti, pero ahora voy a leer lo que dice Ricciotti exactamente. La hipótesis muy posible no explica por sí sola que Judas, después de apartarse de Jesús con la traición, se sintiera tan ligado a él que se arrepintiera y se suicidara. Entonces, si él hubiera sido simplemente un político que se metió para buscar fortuna y que luego dijo, bueno, con esto he descubierto que este señor quiere otra cosa, entonces mejor hago una alianza política con los fariseos y con los sumos sacerdotes que lo quieren perder, siguiendo mis fines, ¿no? De un reino material, luego probablemente pueda negociar con ellos alguna sublevación ulterior o algo por el estilo, gano 30 monedas, me vuelvo amigo de ellos y cambio mis planes. Si hubiera sido solamente un político, porque eso es lo que hacen los políticos cada día, ¿no es cierto? ¿No? Negocian. Pero entonces, ¿por qué se desesperó? ¿Por qué se arrepintió y luego se desesperó? Y la tercera hipótesis es contraria a esta, que esboza Ricciotti, y es la de Quincy también. Ansia de ver pronto a Jesús a la cabeza de un reino mesiánico político. Además del amor al lucro, Judas habría traicionado a Jesús, citando a Ricciotti nuevamente, con la seguridad de verle cumplir portento tras portento ante sus adversarios, obligándole así a apresurar el advenimiento de aquel reino que tanto se hacía esperar. Entonces aquí tenemos una mezcla de la visión clásica de la codicia con la visión del aceleracionismo político maquiavélico de De Quincy. Es decir, que quería Judas obligar a Jesús a actuar. Y a la vez era codicioso. Entonces dijo, mira, perfecto, cobro 30 monedas, así incluso hasta podríamos, yo digo, podría haber dicho, bueno, con estas 30 monedas que les robo que les doy a los sumos sacerdotes, en verdad los estoy estafando, porque Jesús no se va a dejar crucificar. Y ya no voy a robarles a los apóstoles, porque ya voy a tener la plata de los fariseos. Ya a la vez voy a acelerar el reino. Ahora, Ricciotti, esta a mí me parece la más verosímil. Codicia con incomprensión del
mensaje espiritual de nuestro Señor y presunción de conocerlo. Yo creo que es esto. A la larga, materialismo político. Mesianismo material. Ahora, Pero Ricciotti, dígame, padre. no. En cuanto termines la idea, te quería preguntar, ¿cuál es el pecado que lleva, último de Judas que lo lleva a condenarse, suponiendo que está condenado, como se ha supuesto, no lo podemos afirmar 100% con seguridad, pero como muchos han pensado, ¿cuál es el pecado que lo lleva a la condenación? Eso lo vamos a ver, es un sumo ultraje a Jesús. Quizás haya sido lo que más le dolió a Jesús durante toda la pasión. Vamos a ver en qué consiste ese sumo ultraje. Pero Ricciotti, respecto a esta hipótesis acerca de esta última hipótesis acerca de que fue el, el, el deseo, la codicia de Judas, pero también el deseo de verlo forzado a nuestro Señor a actuar milagrosamente y traer el reino y salvarse de sus enemigos. Pero Ricciotti también hace una observación respecto a esta hipótesis última. Pero en tal caso se debería haber desesperado después, no en el momento de la condena. ¿Mm? Es más, yo digo, ¿no? Si esperaba 3 días más, habría alcanzado al portento de los portentos. Ahora, aquí está lo que usted nos preguntó. Y yo creo que ese pecado, el pecado más grave de Judas, es el secreto, es la clave en el misterio de Judas. Y esto nos lo dice el padre Ricciotti también. La suma iniquidad de Judas no fue vender a Jesús, sino más, y sobre todo, desesperar de su perdón. En eso consistió su suma iniquidad. Incluso esta desesperación de creer que Jesús no lo iba a perdonar por haberlo traicionado, que eso sería el peor pecado de Judas, demuestra que Judas tenía altísima estima por el justo a quien había traicionado, pero era una estima incompleta, nos dice el padre Ricciotti, y casi injuriosa, porque ante la responsabilidad de la traición se detenía a medio camino, e injuriosamente suponía a Jesús incapaz de perdonar al traidor. Mucho más que por la traición de Judas, Jesús fue injuriado por el desesperar del traidor en el perdón. Ese fue el sumo ultraje recibido por Jesús y la suma iniquidad cometida por Judas. Más que un escupitajo o un golpe de látigo de los romanos, más que el desencadenamiento del odio de Caifás y de la turba criminal que no quería que reine sobre ellos, lo que le dolió a Jesús, creo yo, siguiendo a Ricciotti, este sumo ultraje que le dolió a nuestro Señor, esta herida profunda, fue que Judas, habiendo sido su apóstol, habiendo sido su amigo, como le dice al final, ¿y cómo se consigue la amistad con Jesús? Si es que hemos dicho que la amistad requiere semejanza, ¿cómo podemos ser semejantes a Jesús? Por la gracia. Y Jesús había hecho a sus discípulos partícipes de su vida divina. Les había dado la gracia. Y ver que alguien que es su amigo no cree que pueda ser perdonado por él, habiendo visto nuestro Señor a nuestro Señor perdonar a muchas personas que habían cometido pecados muy graves, es para nuestro Señor un gran ultraje. Y ahí entramos a las lecciones de Judas. El amor puede estar equivocado. Podemos amar a Jesús de manera equivocada. Y ese amor puede significar traicionarlo y condenarnos a nosotros. ¿Y cuál es el núcleo de este mal amor? El naturalismo. Cuando Jesús es ungido y Judas responde, pero no habría que darle a los pobres, ¿qué está expresando? Esa filantropía, esa demagogia mundana que quiere convertir a la iglesia en una ONG. Cuando ante
el sermón eucarístico de nuestro Señor cuando Él dice que Él es el pan vivo y que el que no come de su carne y no bebe de su sangre no tendrá la vida eterna. ¿Qué dice Judas? Duro es este lenguaje. ¿Quién podrá soportarlo? Ese es el rechazo que Judas tiene al sacramentalismo, ¿no? Entonces, ahora se habla mucho, ¿no? Ya desde hace 50, 60 años, se condena a la iglesia anterior al concilio por haber sido sacramentalista, por haberse preocupado solo de los sacramentos. Esa es una condena que hizo Judas a nuestro Señor Jesucristo, pero sí lo amaba, pero lo amaba mal, lo amaba contra Jesús mismo, amaba a Jesús contra Jesús, por su demagogia mundana, por su falsa filantropía y por su rechazo a los sacramentos, a la centralidad de los sacramentos. En suma, el error teológico de Judas fue desdeñar la iglesia de Eucaristía, la iglesia donde está en el centro la Eucaristía, por el reino político carnal. Ahora, este caer en manos del diablo, este que Satán entró en el corazón de Judas, no entró en el alma de Judas, ¿no? Que es decir, probablemente sea la descripción de una posesión perfecta, como hablaba Malachi Martin. Este hecho de que nuestro Señor lo llame diablo significa que se puede, por este naturalismo, por estos errores teológicos, caer en manos del diablo, príncipe de este mundo, aun si uno es un príncipe de la iglesia. Y esto nos sirve para iluminar el misterio en el que vivimos ahora, que es el misterio de la pasión de la iglesia. Cómo príncipes de la iglesia pueden acabar estando al servicio del príncipe de este mundo. Y a la larga hay un secreto cautivante en Judas. ¿Por qué resuena tanto la tragedia de Judas? ¿Por qué tantas personas se ocupan de Judas? ¿Por qué siempre nos preocupa Judas? Porque es la historia de la única tragedia en el Evangelio. En el Evangelio todo termina bien, pero hay una historia trágica que es la de Judas. Y es trágica porque vemos cómo alguien llamado a tan altísima vocación acaba cayendo. Es una tragedia semejante a la caída de Lucifer, que nos recuerda el primer verso del canto cuarto de las Lamentaciones, cómo se ennegreció el oro. Y eso también lo podemos ver cada día, lo podemos ver en amigos, en personas muy queridas, que han sido llamados al altísimo honor, a la altísima dignidad del bautismo. Nosotros mismos, a la altísima dignidad de ser parte de la iglesia, cuyo núcleo era el colegio apostólico en el tiempo de Jesús. Somos llamados a ser apóstoles de Jesús, a ser discípulos, a ser seguidores, a ser hijos de Dios. Y caemos. ¿Cuántas personas hemos visto que, como diría San Claudio de la Colombière en su acto de confianza, he visto caer a las estrellas del firmamento? Eso es lo que nos toca en el tema de Judas. ¿Cómo se ennegreció el oro, Padre? ¿Cuánto hemos visto? Mire, yo no soy tan viejo, pero sí he atestiguado un cambio social muy importante en mi ciudad y en el Perú en general. Las personas que hace 20 años, en nuestra extremada juventud de hace 20 años, nos acompañaban en el apostolado, eran personas que uno podía decir que eran grandes colaboradores, apóstoles de parroquias, de movimientos. Ahora en cosas inefables y en cosa de un año, o incluso gente que vivía con nosotros, que podía estar en nuestro mismo ambiente social, en nuestra misma sociedad, trasladada a una sociedad distinta, no aguanta ni 2 años y ya perdió todo, ¿no? Apostató todo, ¿no? Entonces, y nosotros mismos principalmente también, porque cuando perdemos la gracia todos somos Judas. Cuando perdemos la gracia de Dios todos somos Judas.
Oh, muy interesante, hay mucho que aprender de esta historia. Y hablemos un poquito del buen ladrón, eh, porque como empezamos diciendo en el programa, la oración colecta de la liturgia tradicional del Jueves Santo y el Viernes Santo contrapone Judas al buen ladrón. Dice, Judas recibió la pena de su pecado y el ladrón el premio de su confesión. Eh, ¿Qué aprendemos del buen ladrón? Bueno, del buen ladrón aprendemos a no ser como Judas. Porque el buen ladrón era una persona que no había sido llamada al apostolado, que no había tenido las buenas compañías de Judas, que había vivido probablemente en un ambiente corrupto, pero que no desesperó. Y esto nos habla acerca del misterio de la cruz y del misterio en general del sufrimiento humano. Hay un poeta, un filósofo, médico y filósofo alemán llamado Karl Jaspers. Y Karl Jaspers decía que en las situaciones límite es donde aparece lo trascendente. ¿Y cuáles son las situaciones límite? Las situaciones en donde la existencia parece naufragar. Y todos lo hemos experimentado durante la pandemia, ¿no? O durante situaciones muy graves, ¿no? ¿Qué pasó socialmente en la pandemia, que fue una gran emergencia a nivel internacional, a nivel global? Los buenos se hicieron mejores y los malos se hicieron peores. Es decir, cuando viene una situación límite, es cuando se conocen las intenciones de las personas, se conoce quién es quién. Y el sufrimiento llevó a Judas a la desesperación. Pero en cambio, el extremo sufrimiento del buen ladrón lo llevó más bien a la pobreza espiritual, que es llamada bienaventurada por nuestro Señor. Es decir, como ya no tenía nada que perder, porque lo había perdido todo, reconoció en esta persona que veía recibir serenamente todos estos ultrajes al siervo de Yahvé, que probablemente él había conocido de las profecías. Entonces ve que está ocurriendo algo milagroso. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento que él está teniendo lo ha llevado a despojarse de lo inesencial. Probablemente este señor, si hubiera visto a Jesús en otras circunstancias que no fuera la de la cruz, que no fueran las de la cruz, quizás hubiera pasado de largo y hubiera seguido en sus asuntos. Es más, yo le apuesto, padre, bueno, es una especulación, evidentemente, que si hubiera estado en la multiplicación de los panes, al buen ladrón le hubiera interesado secuestrar a una persona durante la multiplicación de los panes. Ese hubiera sido su principal interés. Pero tuvo que ser despojado de todo para poder no tener ningún respeto humano ya, a diferencia de los sacerdotes que tenían mucho que perder, su poder mundano, reconocer verdaderamente al siervo de Yahvé sufriente, del capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Entonces, y esa es una gran lección, porque el sufrimiento es inevitable en esta tierra, en este valle de lágrimas. Pero de nosotros depende hacer del sufrimiento una ocasión para acercarnos a Dios como el buen ladrón, o para desesperarnos, traicionarlo y condenarnos, como en el caso de Judas. Oh, muy interesante. Pues hay mucho que aprender de las historias de la pasión. A mí algo que me agrada muchísimo del rito tradicional de la Semana Santa es que se escuchan durante la semana los 4 relatos de la pasión.
eh, y pues es una gran oportunidad para estar uno concentrado en estos misterios, y cada evangelista aporta algún matiz, algún detalle que llama la atención, que toca el corazón. Yo recomiendo muchísimo a nuestra audiencia que eh, se tomen el tiempo en estos días de meditar la pasión del Señor. Ojalá puedan leerlo, puedan leer detenidamente la pasión en los cuatro evangelios y permitir que el Espíritu Santo trabaje en su corazón, permitir que puedan que abrirse a lo que Dios les quiere mostrar, ¿no? El Señor nos ha amado tanto y nos lo ha demostrado con tanto dolor, con tanto sufrimiento. Yo creo que efectivamente por eso le dolió tanto a Jesús que Judas no esperara en su misericordia cuando él estaba precisamente padeciendo tanto para mostrarnos qué tan grande es su misericordia, qué tan infinita es su misericordia. Todos somos pecadores. Todos hemos estado donde Judas, donde el buen ladrón, cuando no era bueno. Eh, Todos necesitamos de la misericordia de Dios, y es verdad que en ocasiones el demonio nos ataca haciéndonos perder la esperanza. La esperanza o de que podemos salir del pecado. Yo he escuchado mucha gente así, que a veces lucha contra algún pecado que lo vence y llega a pensar, nunca voy a poder salir. Es imposible, no podré, no podré. Y desespera de la gracia de Dios. O bien, hay quien pierde la confianza de que Dios lo pueda perdonar. Siente que ha ofendido tanto a Dios tantas veces que no hay perdón de Dios. Pero esas son tentaciones diabólicas. Ese no es el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, ese es el demonio. El demonio tratando de llevarnos a la angustia, a la desesperación. Eh, Así es que, pues, aprendamos del buen ladrón, aprendamos de Judas lo que no debemos hacer, y ojalá que la meditación de la pasión del Señor nos lleve a un deseo sincero de conversión, un deseo sincero ya no ofendernos más, a una confianza en su gracia de que Él puede darnos lo que nosotros no tenemos. Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y su amor por nosotros pues nunca se agota, ¿verdad? Pero, no sé, algún comentario final, doctor, con el que quieras exhortar a la... Bueno, yo creo que nuestro Señor, aquí me pongo a especular nuevamente, tuvo tres gozos en la cruz, tres gozos específicos. El, yo creo que el estarás conmigo en el paraíso, que le dice al buen ladrón, es una exclamación de gozo de nuestro Señor en la cruz. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos a nuestro Señor siente un gran gozo aún en la cruz. Por eso, hoy miércoles, que tradicionalmente la Iglesia, en los recuentos como los del Padre Luis de la Palma, dedicaba a el miércoles de la traición, ¿no? En inglés le dicen Spy Wednesday, el miércoles, y por eso también el miércoles era siempre día de penitencia en la Iglesia romana antigua, pero también era un día de confesión, y por lo general la confesión de Semana Santa se hacía hoy, ¿no? Bueno, hay que hacerla con frecuencia, evidentemente, ¿no? Pero es también un muy buen día para confesarse, para darle a nuestro Señor ese reconocimiento que le dio el buen ladrón y por lo tanto darle ese gozo. Yo creo que los otros dos gozos de nuestro Señor en la cruz serían en el madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, cuando gozosamente nos entrega a la Virgen como madre, ¿no? Entonces, para que nosotros custodiemos a la Santísima Virgen en nuestro corazón y ella nos custodie también a nosotros, ¿no? Y el último gozo sería el todo está consumado que dijo con grande voz, ¿no? Como para coronar toda su misión de maestro y redentor.
démosle ese gusto a nuestro Señor, ¿no? Y no le demos el ultraje que Judas le dio, porque Judas, yo creo que como usted dijo, empezó a desesperarse, ya no solo en ese momento, sino desde antes, eh, al creer que nuestro Señor no lo podía perdonar. Y eso a muchas personas les ocurre, muchos que fueron criados como cristianos, el demonio les convence que por el estilo de vida que llevan, Dios no los va a perdonar. Y al principio parecen estar muy trágicos y compungidos, ¿no? Es decir, sí, yo quisiera, pero no lo hago porque yo sé que Dios no me va a perdonar. ¿Quién no lo ha escuchado eso alguna vez? Todo aquel que ha hecho apostolado, todo aquel que ha sido cristiano público en su trabajo, en algún lugar, siempre habrá tenido alguna conversación seria con alguien que le habrá dicho, yo he cometido un pecado que Dios no me va a perdonar. Yo por lo menos recuerdo al menos una conversación con una persona que me decía, yo he cometido un pecado que Dios no podría perdonar. Esta persona aparentemente había sido colaborador en un aborto, ¿no? Entonces, y creía que Dios no lo iba a perdonar, y era todavía una especie de católico, pero cuando uno ve un poco, cuando uno rasca la olla un poco más, descubre que detrás de eso hay una gran soberbia. Es decir, considerarme a mi pecado más grande que la misericordia de Dios. Por lo tanto, considerarme a mí más grande que Dios. Porque yo puedo hacer algo que está más allá del alcance de Dios. Y en segundo lugar, también es un pretexto para no confesar, sino vivir cristianamente, porque como yo ya quemé mis barcos, puedo hacer lo que quiera y puedo vivir como quiera. Y el tercer punto, la tercera parte de esto sería perder la fe, que es lo peor que puede ocurrir. Porque una vez que se desesperan de la misericordia de Dios y se enfangan más y se profundizan más en la práctica de situaciones pecaminosas, llega un momento en donde la misma conciencia está tan cauterizada que o crea un Cristo falso, un amor satánico por Cristo como el que tenía Judas, ¿no? En las palabras de De Quincy, que amaba a Dios con las armas del maligno, ¿no? Amaba a Jesús con las armas del maligno, o ya directamente el ateísmo, ¿no? Y decir, bueno, el que no acaba, el que no vive como piensa, acaba pensando como vive. Pero tenemos los recursos. La Semana Santa precisamente existe para eso. Existe para que nos convirtamos, existe para que nos confesemos, existe para que recibamos los sacramentos y podamos ser como el buen ladrón. Así es, así es. Pues ahí está la invitación a todos los que están viendo este programa. Sigamos viviendo la Semana Santa. Vienen los días, las celebraciones más importantes. Dedíquenle este tiempo a Dios. Son días sagrados, son días para Dios. Sé que muchos, porque ya no vivimos en una sociedad católica, lamentablemente muchos tienen que ir a trabajar, algunos a veces hasta en Viernes Santo. Así están las cosas para muchos, pero hagan el esfuerzo de vivir estos días con el mayor recogimiento posible, concentrados en el tema de la pasión del Señor y asistiendo a las celebraciones litúrgicas que nos recuerdan estos sagrados misterios y que nos traen a nosotros la gracia de aquellos misterios. Entonces sigamos adelante en este camino de la fe. Muchas gracias, doctor César Félix, nuevamente por tus aportaciones. Gracias. Esperamos tenerte pronto en la Pascua para hablar de algún otro tema interesante que nos ayude a vivir ese tiempo litúrgico que ya viene. Pero ahora estamos en los días de pasión, si es que no adelantemos. Hay que sacarle todo el provecho espiritual a la pasión de nuestro Señor Jesucristo y ya vendrá el momento de hablar de la resurrección. Gracias a todos, conserven su fe, hasta la próxima, que viva Cristo Rey. Que vive.